Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí de nuevo, listos para acompañarnos en una nueva aventura. ¿Cómo están? Esperamos que de maravilla y listos para viajar con nosotros, aunque sea virtualmente. Hoy prepárense porque vamos a un lugar mágico. Un lugar lleno de historia, mitos, dioses y leyendas. Un lugar donde la civilización occidental, como la conocemos, echó raíces. ¿Adivinan dónde estamos? Exacto. Nos vamos a Atenas. En este vídeo, vamos a recorrer juntos algunos de los lugares más emblemáticos de esta ciudad increíble. Vamos a caminar por las antiguas calles, a maravillarnos con la arquitectura impresionante y a sentir la energía vibrante de una ciudad que ha sido un centro cultural y político durante miles de años. Y lo mejor de todo, vamos a hacerlo juntos. Ustedes serán nuestros compañeros de viaje mientras exploramos Atenas, descubrimos sus secretos y creamos recuerdos inolvidables. Así que pónganse cómodos, relájense y prepárense para un viaje que los transportará a otro tiempo y lugar. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido oficialmente. Nos encantaría tenerte como parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrás algo nuevo que ver y disfrutar. Y si ya eres parte de la familia, gracias por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a Atenas. Acompáñennos en esta aventura mágica mientras exploramos juntos una de las ciudades más fascinantes del mundo. Nuestro primer destino, y no podía ser de otra manera, es la Acrópolis. Este lugar es simplemente impresionante. Es la joya de la corona de Atenas, el símbolo de la antigua Grecia y un testimonio de la grandeza de la civilización clásica. Imaginen, erguida sobre una colina rocosa, dominando la ciudad con su majestuosidad. Al llegar a la cima, te invade una sensación de asombro y reverencia. Es como si estuvieras caminando sobre los pasos de los grandes filósofos, artistas y líderes que moldearon el mundo que conocemos hoy. El Partenón, por supuesto, es la estrella indiscutible de la Acrópolis. Esta antigua construcción, dedicada a la diosa Atenea, es un ejemplo perfecto de la arquitectura dórica. Aunque el tiempo ha dejado su huella, y ha sufrido daños a lo largo de los siglos, su belleza sigue siendo innegable. Pueden imaginarse, mientras lo observan, cómo era en su máximo esplendor, con sus esculturas coloridas y su techo brillante bajo el sol griego. Es realmente impresionante. Pero la Acrópolis no es solo el Partenón. También alberga otros templos y monumentos importantes, como el Erecteión, con sus famosas cariátides, las esculturas femeninas que sostienen el techo del pórtico. O el templo de Atenea Nike, que conmemora las victorias militares de Atenas. Cada piedra, cada columna, cada rincón de la Acrópolis cuenta una historia de grandeza, de poder, de arte y de sabiduría. Estuvimos horas explorando la Acrópolis, caminando entre las ruinas, admirando la arquitectura y tratando de imaginar cómo era la vida en la antigua Atenas. Es un lugar que te transporta a otro tiempo y te hace sentir parte de la historia. Y la vista desde la Acrópolis, la vista. Se puede ver toda la ciudad de Atenas extendiéndose a tus pies, con sus edificios modernos, sus calles bulliciosas y las montañas que la rodean. Es una vista que te quita el aliento y te hace sentir conectado con el mundo. Pero vamos a profundizar un poco más en esta maravilla. Para entender la Acrópolis tenemos que retroceder en el tiempo, a la Grecia antigua, a la época de Pericles y la Edad de Oro de Atenas. Fue en este periodo, en el siglo V a.C., cuando se construyeron la mayoría de los monumentos que vemos hoy. Pericles, un líder visionario, creía que Atenas debía ser la ciudad más hermosa del mundo, y la Acrópolis era su proyecto estrella. La construcción del Partenón fue una empresa monumental, que requirió la participación de miles de trabajadores, artesanos y artistas. Se utilizaron los mejores materiales, como el mármol del Monte Pentélico, y se aplicaron técnicas de construcción innovadoras. Los arquitectos Ictino y Calícrates diseñaron el templo con una precisión matemática asombrosa, utilizando proporciones armónicas y correcciones ópticas para que pareciera perfecto desde cualquier ángulo. Las esculturas que adornaban el Partenón fueron creadas por Fidias, uno de los escultores más famosos de la historia. Sus obras maestras, como las esculturas del frontón y el friso,
representaban escenas de la mitología griega y de la vida cotidiana de los atenienses. Pero la historia de la Acrópolis no se limita a la Edad de Oro de Atenas. A lo largo de los siglos, la Acrópolis ha sido testigo de muchos acontecimientos importantes, desde la invasión persa hasta la ocupación romana, pasando por la dominación otomana. Cada uno de estos periodos históricos dejó su huella en la Acrópolis, alterando su arquitectura y su función. El Partenón, por ejemplo, fue utilizado como iglesia cristiana durante la época bizantina y como mezquita durante la época otomana. En 1687, durante el asedio de Atenas por las fuerzas venecianas, el Partenón sufrió graves daños cuando una bomba explotó dentro del templo, que entonces se utilizaba como depósito de pólvora. La explosión destruyó gran parte de la estructura y dispersó las esculturas por toda la ciudad. En el siglo XIX, tras la independencia de Grecia, la Acrópolis se convirtió en un símbolo de la identidad nacional griega. Se iniciaron trabajos de restauración para reparar los daños causados por la explosión, y para devolver a la Acrópolis su antiguo esplendor. Sin embargo, la restauración de la Acrópolis ha sido un proceso largo y controvertido, debido a la dificultad de conciliar la necesidad de preservar el patrimonio histórico con la de proteger los monumentos de los daños causados por la contaminación y el turismo masivo. Hoy en día, la Acrópolis es uno de los lugares más visitados de Grecia, atrayendo a millones de turistas cada año. Después de la Acrópolis, bajamos a la ciudad y nos dirigimos al Ágora, el corazón de la antigua Atenas. Este era el centro de la vida política, social y comercial de la ciudad. Aquí los ciudadanos se reunían para discutir asuntos públicos, comprar y vender bienes, y asistir a eventos culturales. Hoy el Ágora es un parque arqueológico donde se pueden ver las ruinas de los edificios y monumentos que alguna vez lo ocuparon. Es fascinante caminar por el Ágora y tratar de imaginar cómo era la vida en este lugar hace miles de años. Pueden imaginarse a los filósofos debatiendo sobre la verdad y la justicia, a los comerciantes regateando por los precios, y a los ciudadanos discutiendo sobre política. Es como si el tiempo se hubiera detenido y se pudiera sentir la energía vibrante de la antigua Atenas. En el Ágora visitamos el templo de Hefesto, uno de los templos griegos mejor conservados. Este templo, dedicado al dios del fuego y la metalurgia, es un ejemplo impresionante de la arquitectura dórica. Su estructura es prácticamente intacta y se pueden apreciar muchos detalles de su decoración original. Es increíble pensar que este templo ha sobrevivido durante más de 2000 años y sigue en pie, como un testimonio de la habilidad y el ingenio de los antiguos griegos. Pero, ¿qué hacía tan especial el Ágora para los atenienses? Imaginen un espacio abierto bullicioso, donde se mezclaban los olores de las especias exóticas con las voces de los oradores y el sonido de las monedas. El Ágora era mucho más que un simple mercado, era el centro neurálgico de la democracia ateniense. Aquí los ciudadanos se reunían en asambleas para tomar decisiones sobre los asuntos de la ciudad, votar leyes y elegir a sus líderes. Los filósofos como Sócrates y Platón paseaban por el Ágora, debatiendo sobre la naturaleza del bien y la verdad, y atrayendo a multitudes de jóvenes ávidos de conocimiento. Los comerciantes ofrecían sus productos, desde cerámica y aceitunas hasta esclavos y armas. Los artistas exponían sus obras, buscando el reconocimiento y el patrocinio de los ricos ciudadanos. El Ágora era un crisol de ideas, culturas y actividades, donde se forjaba la identidad ateniense. El Ágora también albergaba importantes edificios públicos, como el Bouleuterion, donde se reunía el Consejo de los 500, el cuerpo legislativo de Atenas, el Prytanio, donde se honraba a los héroes y benefactores de la ciudad, y los tribunales de justicia, donde se juzgaban los crímenes y se resolvían las disputas. Cada uno de estos edificios tenía una función específica en la vida política y social de Atenas, y contribuía a la creación de un espacio público vibrante y dinámico. La excavación del Ágora ha sido un proceso largo y complejo, que comenzó en el siglo XIX y continúa hasta nuestros días. Los arqueólogos han descubierto miles de artefactos, incluyendo esculturas, cerámicas, monedas, inscripciones y herramientas, que nos dan una idea de cómo era la vida en la antigua Atenas. Estos artefactos se exhiben en el Museo del Ágora Antigua, que se encuentra en la Stoa de Átalo, un edificio reconstruido que bordea el lado este del Ágora. También visitamos la Stoa de Átalo, un edificio reconstruido que alberga el Museo del Ágora Antigua. En este museo, se pueden ver una gran colección de artefactos encontrados en el Ágora, incluyendo esculturas, cerámicas, monedas y herramientas.
Estos artefactos nos dan una idea de cómo era la vida cotidiana en la antigua Atenas y nos ayudan a comprender mejor su cultura y su historia. Después del Ágora, nos aventuramos en el barrio de Plaka, el barrio más antiguo de Atenas. Este barrio es un laberinto de calles estrechas y empedradas, llenas de tiendas de souvenirs, restaurantes tradicionales y cafés encantadores. Es un lugar perfecto para perderse y dejarse llevar por su atmósfera bohemia y relajada. En Plaka encontramos restaurantes con terrazas llenas de flores, donde nos sentamos a disfrutar de una deliciosa comida griega. Probamos el famoso souvlaki, el moussaka y el tzatziki, todos deliciosos. La comida griega es simplemente espectacular, llena de sabores frescos y auténticos. Y por supuesto, no pudimos resistirnos a probar el vino local, que es delicioso y refrescante. Plaka es un contraste encantador con la monumentalidad de la Acrópolis y la seriedad del Ágora. Aquí la historia se vive de una manera más íntima y cotidiana. Sus estrechas calles, a menudo serpenteantes e irregulares, invitan a la exploración sin rumbo fijo, descubriendo pequeñas tiendas de artesanía, iglesias bizantinas escondidas y rincones pintorescos llenos de encanto. El origen del nombre Plaka es incierto, pero se cree que proviene de la palabra albanesa pliakas, que significa viejo. Esta denominación refleja el carácter histórico del barrio, que ha sido habitado desde la antigüedad. Durante la época otomana, Plaka se convirtió en el principal barrio de Atenas, concentrando a la población griega y sirviendo como centro de resistencia cultural. Después de la independencia de Grecia, Plaka mantuvo su importancia como centro comercial y turístico, atrayendo a artistas, escritores y bohemios. Hoy en día, Plaka es uno de los barrios más visitados de Atenas, pero a pesar del turismo masivo, ha conservado gran parte de su encanto original. Sus calles están llenas de vida, con músicos callejeros que tocan melodías tradicionales, vendedores ambulantes que ofrecen sus productos y turistas que pasean admirando la arquitectura y el ambiente. La gastronomía es otro de los atractivos de Plaka, con una gran variedad de restaurantes que ofrecen platos típicos de la cocina griega, desde el clásico souvlaki hasta el sofisticado moussaka. Y por supuesto, no se puede visitar Plaka sin probar el famoso ouzo, un licor anisado que se sirve con hielo y agua. También recorrimos las tiendas de souvenirs, buscando recuerdos para llevar a casa. Encontramos cerámica pintada a mano, joyas de plata, y reproducciones de esculturas antiguas. Es un lugar perfecto para encontrar regalos únicos y especiales. Pero lo que más nos gustó de Plaka fue su atmósfera. Es un barrio lleno de vida y de color, donde se puede sentir la energía de la ciudad. Las calles están llenas de gente paseando, los restaurantes están llenos de comensales disfrutando de la comida, y los músicos callejeros están tocando melodías alegres. Es un lugar donde se puede simplemente relajarse y disfrutar del momento. Otro lugar que visitamos y que nos encantó es el Estadio Panathinaiko. Este estadio, también conocido como Kalimarmaro, es el único estadio del mundo construido completamente en mármol. Fue construido en el siglo IV a.C. para albergar los Juegos Panathenaicos, una competición atlética que se celebraba en honor a la diosa Atenea. El Estadio Panathenaico fue restaurado en el siglo XIX para albergar los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896. Es un lugar impresionante con su forma ovalada y sus gradas de mármol blanco. Pueden imaginarse a los atletas compitiendo en este estadio hace más de 100 años, en un ambiente de emoción y entusiasmo. El Estadio Panathenaico es un símbolo de la continuidad entre la antigua Grecia y la era moderna. Fue construido originalmente en el siglo IV a.C. para albergar los Juegos Panathenaicos, una competición atlética que se celebraba cada 4 años en honor a la diosa Atenea. El estadio original era de madera, pero fue reconstruido en mármol por Herodes Ático en el siglo II después de Cristo. Después de la decadencia del Imperio Romano, el Estadio Panathenaico cayó en el abandono y fue utilizado como cantera de mármol. En el siglo XIX, gracias a la iniciativa del filántropo griego Evangelos Sappas, se iniciaron trabajos de restauración para recuperar el estadio y convertirlo en la sede de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. La restauración fue financiada por el gobierno griego y por donaciones privadas, y fue supervisada por el arquitecto Anastasios Metaxas. El estadio fue reconstruido según el modelo original, utilizando mármol blanco del Monte Pentélico. Los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 fueron un gran éxito y contribuyeron a revitalizar el espíritu olímpico. El Estadio Panathenaico fue el escenario de las principales competiciones, incluyendo la maratón,
la carrera más emblemática de los Juegos. La victoria del griego Spiridon Louis en la maratón fue un momento de gran orgullo nacional y convirtió al corredor en un héroe popular. Hoy en día, el Estadio Panathinaikos sigue siendo utilizado para eventos deportivos y culturales, y es uno de los lugares más visitados de Atenas. Caminamos por la pista de atletismo, nos sentamos en las gradas y nos imaginamos cómo era el estadio lleno de gente animando a los atletas. Es un lugar que te transporta a otro tiempo y te hace sentir parte de la historia del deporte. También visitamos el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, uno de los museos más importantes del mundo. Este museo alberga una colección impresionante de artefactos de la antigua Grecia, incluyendo esculturas, cerámicas, joyas y bronces. Es un lugar perfecto para aprender más sobre la historia y la cultura de la antigua Grecia. El Museo Arqueológico Nacional de Atenas es un tesoro de la civilización griega, que alberga una colección incomparable de artefactos que abarcan desde la prehistoria hasta la época romana. Fundado en el siglo XIX, el museo se ha convertido en una institución de referencia para el estudio de la arqueología griega. La colección del museo incluye esculturas monumentales, como el Poseidón de Artemision, una estatua de bronce que representa al dios del mar con una imponente presencia, cerámicas de diferentes estilos y épocas, que nos dan una idea de la evolución del arte y la cultura griega, joyas de oro y plata, que reflejan la riqueza y el refinamiento de las élites griegas, y bronces, como la máscara de Agamenón, un artefacto misterioso que se cree que perteneció al rey micénico Agamenón. Cada uno de estos artefactos es una ventana al pasado, que nos permite comprender mejor la historia y la cultura de la antigua Grecia. Nos pasamos horas explorando las diferentes salas del museo, admirando las esculturas clásicas, aprendiendo sobre la mitología griega y maravillándonos con la habilidad de los antiguos artesanos. Es un lugar que te abre los ojos a la belleza y la grandeza de la civilización griega. Vimos esculturas famosas como el Poseidón de Artemision, una estatua de bronce impresionante que representa al dios del mar. También vimos la máscara de Agamenón, una máscara de oro que se cree que perteneció al rey micénico Agamenón. Cada artefacto en este museo es una joya, una ventana al pasado que nos permite comprender mejor nuestro presente. Por la noche disfrutamos de la vibrante vida nocturna de Atenas. Fuimos a un bar en la azotea con vistas a la Acrópolis iluminada. La vista era simplemente mágica. Estar sentados allí con una bebida en la mano, admirando la Acrópolis brillando bajo la luz de la luna, fue una experiencia inolvidable. La vida nocturna de Atenas es tan vibrante y diversa como su historia. Desde bares en la azotea con vistas impresionantes hasta tabernas tradicionales con música en vivo, hay algo para todos los gustos. En el barrio de Plaka, se pueden encontrar tabernas con música en vivo que ofrecen una experiencia auténtica de la cultura griega. En el barrio de Monastiraki, se pueden encontrar bares de copas con un ambiente moderno y cosmopolita. Y en el barrio de Gazi, se pueden encontrar discotecas con música electrónica y espectáculos de luces. La vida nocturna de Atenas es una parte integral de la experiencia de visitar la ciudad, y es una oportunidad para conocer a la gente local y disfrutar de la cultura griega. También fuimos a un restaurante tradicional donde escuchamos música griega en vivo. La música era alegre y contagiosa, y no pudimos resistirnos a bailar. Es una experiencia que recomendamos a todos los que visiten Atenas. La gente de Atenas es increíblemente amable y acogedora. Siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos y a compartir su cultura con nosotros. Nos sentimos como en casa en esta ciudad. Pero Atenas no es solo historia y monumentos antiguos. También es una ciudad moderna y vibrante con una vida cultural rica y diversa. Hay museos de arte contemporáneo, galerías de arte, teatros, cines y festivales durante todo el año. Siempre hay algo que ver y hacer en Atenas. Es una ciudad que combina a la perfección lo antiguo y lo moderno, creando una atmósfera única y fascinante. Es un lugar donde se puede caminar por las calles antiguas y sentir la historia en cada paso, y al mismo tiempo disfrutar de la vida moderna y vibrante de la ciudad. Atenas es una ciudad que te roba el corazón. Es un lugar donde se pueden crear recuerdos inolvidables. Es una ciudad que recomendamos a todos los que aman la historia, la cultura y la belleza. Hemos llegado al final de nuestro viaje virtual por Atenas. Esperamos que hayan disfrutado acompañándonos en esta aventura. En resumen, hemos explorado la Acrópolis, la joya de la corona de Atenas, y nos hemos maravillado con el Partenón y otros templos antiguos.
Hemos caminado por el Ágora, el corazón de la antigua Atenas, y hemos imaginado cómo era la vida en este lugar hace miles de años. Nos hemos perdido en el barrio de Placa, con sus calles estrechas y sus restaurantes tradicionales. Hemos visitado el Estadio Panatenaico, el único estadio del mundo construido completamente en mármol. Y hemos explorado el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde hemos admirado una colección impresionante de artefactos de la antigua Grecia. Hemos disfrutado de la vibrante vida nocturna de Atenas y hemos conocido a gente amable y acogedora. Hemos descubierto que Atenas es una ciudad que combina a la perfección lo antiguo y lo moderno, creando una atmósfera única y fascinante. Esperamos que este vídeo les haya inspirado a visitar Atenas algún día. Es un lugar que vale la pena conocer. Queremos agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora nos gustaría saber su opinión. ¿Han estado en Atenas? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué lugares nos recomiendan visitar en nuestra próxima visita? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido nuevo y emocionante para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo nuevo que ver y disfrutar. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo está lleno de maravillas esperando ser descubiertas. A viajar.